anem a presentar el projecte Cerdonol Sud, projecte que forma part de la cooperació de l'aliança que aquest exercici 2023 hem teixit amb la Diputació de València i que s'engloba amb el títol de l'enfortiment del municipalisme valencià solidari. Jo crec que moltes vegades naixem en un lloc determinat i les circumstàncies ens rodegen, però no tenen per què ser una barrera com a persones, en aquest cas com a dones. Quan dius vaig estar en Bolívia i és colpidor veure la força, el coratge i les ganes de superar-se elles mateixes, d'aprendre i de treballar per la seva terra que tenen. Al final l'objectiu és empoderar a les dones, donar-los unes ferramentes de formació, una manera de treballar, que elles vegin que poden portar un projecte i és important que ho valoren i que ho porten endavant perquè al final és una ferramenta molt important. Es un proyecto que he podido después visitar en varias ocasiones más y para mí es muy especial, prácticamente lo he visto nacer, lo he visto crecer y espero que siga creciendo y que algún día pues, pueda acabar de desarrollarse de una manera autónoma y que tenga muchos años de éxito. En efecto, los primeros objetivos que nos planteamos fue justamente constituir una organización de segundo grado, que más allá de la parte jurídica que tiene personería jurídica, era el espíritu colectivo de mantenerse unidas de forma solidaria. Eso es lo que nos ha motivado o les ha motivado. El crecimiento colectivo antes que el individual. Yo diría que detrás del sombrero, más que la marca, sería el que ellos compraran y nos recibieran, es las manos hábiles que tejemos, las manos hábiles que realizamos todo el proceso del sombrero, desde el comienzo hasta dar el final y que les saca a la venta, y con la ayuda de los señores de FON Valencia, recibimos tantos talleres que nos capacitan y nos da mucha emoción de seguir en adelante y que viva.